Atlántida. El nombre resuena en nuestra conciencia colectiva como un eco de un pasado soñado. Es la ciudad perdida por excelencia, el pináculo del ingenio humano, borrada del mapa en un instante. Es una herida fantasma en la memoria de la humanidad. La hemos visto resurgir en las páginas de novelas de aventuras y en las pantallas de cine. Ha alimentado las teorías de visionarios y místicos. A finales del siglo XIX, el congresista y autor Ignatius Donnelly la convirtió en un fenómeno mundial con su libro Atlántida, el mundo antediluviano, argumentando que era la cuna de todas las civilizaciones conocidas. En el siglo XX, el psíquico Edgar Cayce afirmó tener visiones de la vida en la Atlántida, describiendo una sociedad con cristales de poder y una tecnología que rivalizaba con la nuestra. Esta Atlántida, la de la cultura popular, es un reino de fantasía. Pero esta fascinación global oculta una pregunta mucho más profunda y desconcertante. ¿Y si la historia original no fue una fantasía en absoluto? ¿Y si fue un informe histórico? Para encontrar la respuesta, debemos viajar en el tiempo. No a una época de cristales y naves voladoras, sino a la Atenas del siglo IV a.C., al círculo del más grande de sus pensadores. Nuestra única fuente, nuestro único testigo, es Platón. Un filósofo de una lógica impecable, padre del pensamiento occidental, que en dos de sus diálogos más famosos, el Taimeo y el Critias, nos legó esta increíble historia. Aquí yace la paradoja que ha atormentado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Por qué un hombre dedicado a la razón y a la verdad nos contaría lo que, a primera vista, parece un cuento de hadas? En este video, vamos a tomar a Platón en serio. Vamos a tratar su relato no como un mito, sino como el testimonio de un detective. Nos convertiremos en investigadores forenses de la historia. Nuestro primer paso será establecer, con precisión quirúrgica, la descripción original del caso. Crearemos una lista de verificación con cada pista que Platón nos dio. Luego, con esta lista en mano, someteremos a los sospechosos más famosos a un interrogatorio implacable. Veremos qué teorías se sostienen y cuáles se desmoronan bajo el peso de la evidencia. Finalmente, seguiremos las pistas hasta su conclusión más lógica. Una conclusión que nos llevará a un lugar real, a una civilización real y a un cataclismo real. Una conclusión que podría resolver el enigma de la Atlántida de una vez por todas. Así que, prepárense. La búsqueda de la verdad comienza ahora. Parte 1. El plano original, la lista de verificación de Platón. Antes de buscar, debemos saber qué buscamos. Todo nuestro caso depende de la fidelidad a la fuente original. En su diálogo, Platón pone la historia en boca de su bisabuelo, Critias, quien a su vez la escuchó de su abuelo, quien la recibió del más sabio de los atenienses, el legislador Solón. Y Solón, durante un viaje a Egipto alrededor del 600 AC, la recibió de un anciano sacerdote en la ciudad de Sais, en el delta del Nilo. Esta cadena de transmisión es crucial. Para un griego de la época, Egipto era sinónimo de sabiduría ancestral, una civilización que ya era antigua cuando la propia Grecia estaba en su infancia. Que la historia proviniera de los registros de un temple egipcio le otorgaba una inmensa autoridad. El sacerdote le dice a Solón: ustedes los griegos son siempre unos niños, no tienen en su alma ninguna creencia antigua, ninguna ciencia que encanezca con el tiempo. Y entonces, le revela la historia de la Atlántida. Vamos a desglosar los detalles cruciales que ese sacerdote supuestamente compartió. Esta es nuestra lista de verificación forense. Pista número 1. La ubicación. Platón es explícito y repetitivo en este punto. El poder atlante se extendía desde una isla principal situada prote en Heraklein Stln, una frase griega que inequívocamente significa frente a, delante de o más allá de las columnas de Hércules. Estas columnas no son un lugar metafórico. Para cualquier griego, significaban el estrecho de Gibraltar, la puerta de salida del mundo conocido, el Mediterráneo, hacia el temible e inexplorado océano Atlántico. Platón incluso afirma que desde esta isla principal, era posible pasar a otras islas, y desde esas islas a todo el continente que se encuentra al otro lado. Describe un sistema de islas que funciona como un puente hacia un continente atlántico. Nuestra búsqueda, por tanto, debe centrarse en el océano Atlántico. Pista número 2. La cronología. Este es el detalle que hace que muchos historiadores descarten la historia de inmediato. El sacerdote egipcio le dice a Solón que la guerra entre Atenas y la Atlántida, que culminó con la destrucción de esta última, tuvo lugar 9000 años antes de su encuentro. Dado que Solón vivió aproximadamente en el 600 a.C., la fecha de la catástrofe se sitúa en torno al 9600 a.C. Esta fecha no es aleatoria.
Coincide asombrosamente con el final del periodo geológico conocido como Pleistoceno y el comienzo de nuestra era actual, el Holoceno. Fue un tiempo de cambios climáticos dramáticos, el final de la última edad de hielo, con el derretimiento de glaciares masivos y un aumento catastrófico del nivel del mar en todo el mundo. Pista número 3. La topografía de la capital. Platón nos ofrece un plano detallado, casi arquitectónico. La capital estaba situada en una llanura rectangular, rodeada de montañas que la protegían de los vientos del norte. La ciudadela misma, donde se encontraba el Palacio Real, era una colina baja que había sido remodelada. Cito directamente del Critias: hicieron que la colina donde residía fuera aislada por todas partes, hicieron alternativamente anillos de mar y de tierra, unos más grandes, otros más pequeños, 2 de tierra y 3 de mar, que rodearon como un círculo el centro de la isla, manteniéndolos a igual distancia por todas partes. Para conectar este complejo con el océano, excavaron un canal de unos 9 kilómetros de largo, 100 metros de ancho y 30 metros de profundidad, lo suficientemente grande como para que los trirremes y otros barcos navegaran hasta el corazón de la ciudad. Pista número 4. Los recursos y la sociedad. La isla era un paraíso de abundancia. Platón describe bosques que proporcionaban madera en abundancia para las obras de los carpinteros, una agricultura tan rica que permitía 2 cosechas al año, y una increíble diversidad de fauna. Y aquí viene un detalle clave: había en ella un gran número de elefantes. Además, la isla era rica en metales. Los atlantes extraían oro, plata, estaño y cobre. Pero el más preciado de todos era un metal que, según Platón, hoy solo se conoce de nombre, pero que entonces era más que un nombre, el oricalco, que describe como extraído de la tierra en muchos lugares de la isla y que poseía un brillo como de fuego. La sociedad era una confederación de 10 reinos, gobernada por reyes descendientes del dios Poseidón, con leyes complejas y un poderoso ejército. Pista número 5. El fin. La decadencia de la Atlántida fue moral antes que física. Platón narra que, mientras la naturaleza divina fue fuerte en ellos, prosperaron. Pero cuando la parte humana prevaleció, se volvieron corruptos, avaros y belicosos. Fue entonces cuando Zeus, el rey de los dioses, decidió castigarlos. El final fue absoluto y rápido. Cito de nuevo: pero más tarde, cuando ocurrieron terremotos e inundaciones de extraordinaria violencia, en el espacio de un funesto día y una noche, la isla de la Atlántida, hundiéndose bajo el mar, desapareció de la misma manera. Esta es nuestra lista de verificación. Un poder atlántico, fechado en el 9600 a.C., con una capital de anillos, elefantes y oricalco, que fue destruida por un cataclismo geológico. Armados con este detallado informe, podemos empezar a interrogar a nuestros sospechosos. Parte 2. El proceso de eliminación. Con una lista de pistas tan específica, uno pensaría que encontrar la Atlántida sería fácil. Sin embargo, muchas de las teorías más populares se aferran a 1 o 2 detalles mientras ignoran convenientemente el resto. Un buen detective sabe que una teoría debe explicar toda la evidencia, no solo las partes que le convienen. Empecemos por el sospechoso más famoso. Sospechoso descartado número 1, la isla de Santorini y la civilización minoica. Esta teoría es la favorita de muchos arqueólogos e historiadores, y es fácil entender por qué. La historia es, por sí misma, épica. En la Edad del Bronce, la isla de Creta y las islas circundantes, como Santorini, entonces llamada Tera, eran el hogar de la civilización minoica. No eran griegos, sino un pueblo distinto, con una escritura propia, lineal aún sin descifrar, un arte exquisito lleno de delfines y lirios, y un poderío naval, una talasocracia, que dominaba el comercio en el Mediterráneo oriental. Su centro neurálgico en Creta era el Palacio de Cnosos, un complejo laberíntico sin murallas, lo que demuestra la confianza que tenían en su flota para protegerlos. Alrededor del año 1628 a.C., el volcán de Tera, que formaba la isla, entró en erupción. Fue una de las explosiones más potentes de la historia humana, cientos de veces más fuerte que la bomba de Hiroshima. Expulsó a la atmósfera más de 60 kilómetros cúbicos de roca y ceniza. El centro de la isla se derrumbó sobre la cámara de magma vacía, creando una inmensa caldera que fue instantáneamente inundada por el mar. La explosión generó tsunamis de hasta 35 metros de altura que barrieron las costas de Creta, aniquilando su flota y sus puertos, y cubriendo sus campos de ceniza tóxica. Fue el principio del fin para los minoicos. La narrativa es casi perfecta. Una civilización avanzada, poderosa y marítima,
aniquilada por un cataclismo de fuego y agua que la hizo desaparecer. Pero cuando la sometemos a nuestra rigurosa lista de verificación, la teoría se desmorona. La ubicación, incorrecta. Platón fue inflexible, en el Atlántico. Santorini está en el corazón del Egeo. La cronología, incorrecta. 1600 a.C. frente a 600 a.C. Es una discrepancia de 8000 años. Incluso si Platón o Solón se equivocaron en un factor de 10, un argumento popular que dice que 9000 debió ser 900, la fecha resultante, alrededor del 1500 AC, sigue sin ser exacta y parece una conveniencia. La topografía, incorrecta. No hay ninguna evidencia de que la Tera preerupción tuviera una ciudad de anillos concéntricos. Los recursos, incorrectos. No había elefantes en Santorini. Y el oricalco es desconocido. Veredicto, Santorini no es la Atlántida. Sin embargo, la catástrofe fue tan monumental que es casi seguro que su recuerdo perduró. La historia de la destrucción de la cultura minoica probablemente viajó a través de los comerciantes y llegó a Egipto, donde pudo haberse conservado como el recuerdo de una gran civilización destruida por la ira de los dioses. Pudo ser la inspiración para el evento de la historia de Platón, pero no para su ubicación ni para su descripción. Sospechosos descartados número 2. Coincidencias geográficas y teorías exóticas. El segundo grupo de sospechosos puede ser descartado más rápidamente. Incluye lugares como la estructura de Richat en Mauritania, la carretera de Bimini en las Bahamas, o incluso la Antártida, propuesta por Charles Apgot basándose en mapas antiguos. La estructura de Richat es, visualmente, el candidato más espectacular. Su parecido con los anillos de Platón es innegable. Sin embargo, la ciencia es clara. Es un domo geológico que se ha formado por levantamiento y se ha erosionado desde arriba hacia abajo. Nunca fue una cuenca, nunca contuvo agua en anillos, y se encuentra a más de 400 metros sobre el nivel del mar. No hay ninguna evidencia arqueológica de una metrópolis allí. Es un caso clásico de pareidolia, nuestro cerebro viendo patrones familiares en formaciones aleatorias. La carretera de Bimini, una línea de bloques de piedra caliza bajo el agua, ha sido estudiada extensamente. La abrumadora conclusión geológica es que se trata de roca de playa, un fenómeno natural donde los sedimentos se cementan en la zona de mareas. No hay herramientas, no hay inscripciones, no hay nada más que las rocas. Estas teorías, y otras como ellas, cometen el mismo error, se aferran a una sola pieza de evidencia, una forma, una roca submarina, mientras ignoran por completo el 90% restante de la descripción detallada de Platón. Son callejones sin salida en nuestra investigación. Así que, si la respuesta no está en el Mediterráneo, ni en las coincidencias visuales, ¿a dónde nos lleva la evidencia? Nos obliga a hacer lo que debimos haber hecho desde el principio, tomar la primera y más importante pista de Platón, la ubicación, como un hecho literal e innegociable. Nos obliga a mirar, con ojos nuevos, justo donde él nos dijo, justo frente a las columnas de Hércules. Parte 3. El principal sospechoso, el caso de España. Miremos un mapa del mundo tal como lo conocían los griegos. El Mediterráneo era su hogar. Las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, eran el fin del mundo. Más allá se extendía el vasto, temible e inexplorado océano Atlántico. Si Platón quería situar un poder formidable y ajeno, un otro geopolítico, no había un lugar más lógico. Cuando nos dice que la Atlántida estaba frente a las columnas, no está siendo poético. Nos está dando una coordenada. Y justo en esa coordenada, en la costa atlántica del sur de España, encontramos una convergencia de evidencia tan asombrosa que exige nuestra atención. Paso 1. La civilización perdida de Tartesos. Comencemos con la historia. Resulta que Platón no fue el primer griego en hablar de un reino increíblemente rico en el lejano oeste. Desde el siglo VIII a.C., los griegos contaban historias sobre Tartesos. El historiador Heródoto habla de un barco griego que fue desviado de su rumbo y acabó en Tartesos, donde fueron recibidos por su rey, Argantonio, cuyo nombre significa el hombre de plata. Se dice que este rey reinó durante 80 años y fue tan generoso que les dio a los griegos suficiente plata para construir una muralla alrededor de toda su ciudad. Otras fuentes, como el poeta Estesícoro, la describen como una tierra de riqueza ilimitada, ubicada cerca de fuentes de plata de raíces inagotables. Tartesos era, para los griegos, el Eldorado de su época. Y estaba situada exactamente donde la geografía nos lleva, en el suroeste de la península ibérica, en la zona de las actuales Sevilla, Cádiz y Huelva. Luego,
Misteriosamente, alrededor del año 550 a.C., las menciones a Tartesos cesan. Simplemente se desvanece de la historia. Es posible que Atlántida fuera el nombre que los egipcios, a través de una larga tradición, daban a esta misma civilización que los griegos llamaron Tartesos. Paso 2. Comprobando los recursos. La descripción de Tartesos como una tierra de riqueza metálica no era una exageración. La región alberga la faja pirítica ibérica, una de las mayores reservas de sulfuros masivos del mundo. Desde hace más de 5.000 años, se han extraído de allí cantidades ingentes de cobre, estaño, oro y plata. Ahora, pensemos en el oricalco, el metal brillante como el fuego. Platón dice que se extraía de la tierra. Muchos expertos creen que el oricalco no era un elemento puro, sino una aleación natural o artificial, probablemente latón, una mezcla de cobre y zinc, o un bronce de alta calidad. La metalurgia en la Iberia de la Edad del Bronce era extremadamente avanzada. La pista de los metales no solo encaja a la perfección. ¿Y los elefantes? Durante mucho tiempo, esto pareció un detalle puramente fantástico, pero la paleontología moderna ha demostrado lo contrario. El elefante de colmillos rectos, Palaeoloxodon antiquus, una especie que podía llegar a ser más grande que los elefantes africanos actuales, prosperó en la península ibérica durante el Pleistoceno. La fecha que da Platón, 9600 a.C., se encuentra en el umbral de la extinción de esta megafauna. Los primeros habitantes de la península coexistieron con estos animales. Platón, o su fuente egipcia, podría estar refiriéndose a una tradición oral que recordaba la presencia de estos majestuosos animales. Una vez más, una pista que parecía fantasiosa encuentra un posible anclaje en la ciencia. Paso 3. El cataclismo geológico. Platón habla de terribles terremotos e inundaciones. La costa suroeste de España se encuentra directamente sobre la falla de Azores-Gibraltar, una compleja y activa frontera tectónica donde la placa africana choca con la placa euroasiática. Esta es la misma falla que causó el devastador terremoto y tsunami de Lisboa en 1755, uno de los más mortíferos de la historia, que mató a unas 50.000 personas y envió olas que llegaron hasta el Caribe. Geólogos marinos que han estudiado los fondos del Golfo de Cádiz han encontrado evidencia clara de paleotsunamis, eventos prehistóricos de una magnitud aún mayor. Han identificado capas de sedimentos caóticos, llamadas turbiditas, que solo pueden explicarse por deslizamientos de tierra submarinos masivos provocados por grandes terremotos. Un cataclismo geológico en esta región no es solo posible, es geológicamente inevitable. Paso 4. El misterio de la ciudad hundida. Hemos hecho coincidir la ubicación, una civilización rica, los recursos e incluso el método de destrucción. Pero queda la pregunta del millón, ¿dónde está la ciudad de los anillos? La respuesta puede estar enterrada bajo el lodo. Miremos el Parque Nacional de Doñana. Hoy en día es una de las zonas húmedas más importantes de Europa, un laberinto de marismas, dunas y arroyos. Pero en la antigüedad, esta área era una vasta bahía o un estuario interior. A lo largo de los milenios, los sedimentos del río Guadalquivir y los tsunamis la han colmado. La teoría, propuesta por investigadores de universidades como la de Huelva y el CSIC, es que la capital atlante tartésica se encontraba aquí, como una especie de Venecia de la Edad del Bronce, y fue completamente aniquilada y enterrada por uno o varios de los tsunamis que hemos mencionado. En los últimos años, equipos de investigación han utilizado tecnología no invasiva, imágenes satelitales, radar de penetración terrestre, magnetometría, para explorar lo que yace bajo las marismas. Han encontrado sorprendentes anomalías geométricas, patrones rectangulares y circulares que son difíciles de explicar como formaciones naturales. El equipo del fallecido Dr. Richard Freund, de la Universidad de Hartford, llegó a identificar hasta 10 posibles emplazamientos de ciudades en la región, interpretando las estructuras más pequeñas tierra adentro como ciudades conmemorativas, construidas por los supervivientes en recuerdo de su capital perdida. La ciudad de los anillos podría no ser visible porque la misma catástrofe que la destruyó también la sepultó bajo metros de arcilla y arena. La ausencia de ruinas evidentes, en lugar de refutar la teoría, podría ser la prueba más contundente de la veracidad del relato de Platón sobre un cataclismo total. Parte 4. El veredicto final. Hemos viajado desde la Atenas de Platón hasta las profundidades del Mediterráneo y las arenas del Sáhara, para finalmente llegar a las costas atlánticas de España. Hemos analizado la lista de verificación del caso, hemos descartado a los sospechosos que no cumplían con los requisitos y hemos examinado a fondo a nuestro principal candidato.
Al sopesar toda la evidencia, la conclusión se vuelve clara y convincente. La teoría de que la Atlántida fue la capital de la civilización tartésica o de sus antepasados de la Edad de Hielo, ubicada en la costa suroeste de España, es la única que respeta y encaja con casi todos los detalles cruciales del relato original de Platón. La ubicación es correcta. La posibilidad de un cataclismo geológico es real. Los recursos, incluyendo los metales y los elefantes, tienen una base científica. La existencia de una civilización rica y misteriosa en esa misma zona, Tartesos, está documentada por otros historiadores griegos. La objeción principal, la fecha de 9.600 AC, puede explicarse como una exageración o un error de traducción, quizás se refería a años lunares, no solares, o simplemente quería darle a la historia una antigüedad venerable. O, alternativamente, podría referirse a un asentamiento real de cazadores-recolectores del final de la Edad de Hielo en esa misma zona costera, cuya memoria de ser tragados por el mar se fusionó más tarde con la historia de la más reciente y rica Tartesos. Independientemente de los detalles exactos, el panorama general es coherente. La Atlántida no era una fantasía. Era, con una alta probabilidad, memoria histórica. La memoria de una gran civilización marítima, la primera superpotencia atlántica de Europa, que alcanzó un poder y una riqueza inmensos y luego fue borrada del mapa de forma tan repentina y violenta que su historia se convirtió en una leyenda, una advertencia que resonó a través de los siglos. La historia de la Atlántida deja de ser un cuento de hadas sobre una utopía mágica. Se convierte en algo mucho más real y trágico, el eco de una Pompeya de la Edad del Bronce, un desastre tan grande que marcó la psique del mundo antiguo. El misterio no es si existió, sino que hemos estado buscando en los lugares equivocados. Y quizás, la razón por la que esta historia nos sigue fascinando tan profundamente no es solo por la promesa de tesoros perdidos. Es porque nos recuerda nuestra propia fragilidad. Nos enseña que ninguna civilización, por muy avanzada o poderosa que sea, es inmune a las fuerzas de la naturaleza ni a su propia arrogancia. La Atlántida es un espejo en el que vemos reflejados nuestros mayores logros y nuestros miedos más profundos. Y así, el mapa de la Atlántida nos lleva no a un lugar de fantasía, sino a las costas de nuestra propia historia documentada, un misterio aún más profundo y fascinante. Si has disfrutado de esta inmersión detectivesca en el pasado, si te apasiona separar el mito de la evidencia y explorar los grandes enigmas con una mente abierta, te invito a que te unas a nuestra comunidad. La mejor forma de hacernos saber que este tipo de contenido te gusta es dejando un me gusta en este video. Tu like es como una brújula que nos indica que vamos en la dirección correcta. Y si no quieres perderte nuestras próximas expediciones, porque ya estamos investigando las bibliotecas perdidas de la antigüedad y las tecnologías olvidadas de otras grandes culturas, entonces asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarme en esta increíble investigación. Sigan cuestionando, sigan explorando. Hasta la próxima.